Hola, hola amigos. Bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 1 de diciembre del año 2024 y este es un video en directo donde les traigo nuevas actualizaciones de los últimos acontecimientos que están ocurriendo en el conflicto en Ucrania. Les traigo una información de lo que está pasando directamente en el campo de batalla, pero también otros temas muy importantes del ámbito geopolítico internacional que están relacionados directamente con esta guerra. Antes de comenzar, quiero saludar a todas las personas que me escuchan desde cualquier parte del mundo, en especial a los amigos suscriptores de nuestro canal. El día de hoy ha estado marcado por muchos acontecimientos, tanto en el campo de batalla como en el ámbito geopolítico internacional. Recuerden que tenemos la situación no solo en Ucrania, con las palabras que hoy dijera Zelensky, diciendo incluso los países que se oponen a invitar a Ucrania a la OTAN, diciendo incluso que Ucrania no va a entrar a la OTAN por partes, y otra serie de cosas que dijo hoy el señor Zelensky. Lo vamos a estar, por supuesto, explicando en nuestro canal, pero tenemos la situación en Georgia, que está muy convulsa la situación en Georgia, país fronterizo con Rusia y que quieren desestabilizar para abrirle un segundo, ya no un segundo, un tercer frente a Rusia, porque ya el segundo está abierto, y hablo de lo que está pasando también en Siria, lo cual vamos a mencionar brevemente al final de nuestro programa. Pero no solo eso, tenemos mucha información de lo que está pasando en el campo de batalla, así que acompáñenme, pues tenemos, como pueden ver, muchísima información que compartir con ustedes, queridos amigos, y nos vamos directamente a esta serie de noticias que les traemos. El medio UNIAM publicaba que Zelensky había nombrado a los países que se muestran escépticos sobre invitar a Ucrania a la OTAN. El señor Zelensky no ve ningún riesgo en que los ministros de Asuntos Exteriores de los países miembros de la OTAN recomienden invitar a Ucrania a la OTAN en la reunión que sostendrán el día 3 y el día 4 de diciembre. Van a sostener una reunión los ministros de Asuntos Exteriores de los países miembros de la OTAN, y esto va a ser básicamente en el transcurso de la próxima semana, ¿no? Como pueden ya imaginar. Pero Zelensky aprovechaba el momento para decir que Estados Unidos, Alemania y Hungría siguen siendo escépticos sobre la posibilidad de invitar a Ucrania a unirse a la OTAN, según consignaba este medio. Según un corresponsal de UNIAN, así lo afirmaba el presidente Zelensky en una conferencia de prensa conjunta con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. En particular, se preguntó a Zelensky si Ucrania debería esperar una decisión positiva de la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN del 3 y el 4 de diciembre sobre la aprobación de una recomendación a los líderes de estos estados que inviten a Ucrania a ser miembro en el futuro, ¿no? Pero, como pueden ver, Zelensky sigue presionando y está diciendo básicamente que los Estados Unidos, Hungría y Alemania están entre los países que no quieren que Ucrania se una a la OTAN. El señor Zelensky señaló que no sabe si el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, recomendaría la adopción de una decisión adecuada, al mismo tiempo como señala Zelensky, ¿no? La visión del secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, es más positiva. Y aun cuando Estados Unidos pudiera estar de acuerdo en invitar a Ucrania a la OTAN, existe un lado alemán y un lado húngaro, y por lo tanto todos los líderes solo pueden recibir positivamente una señal consolidada. Básicamente, hasta este momento, aunque bueno, no son solamente estos tres países, hay otros que no lo dicen abiertamente, o sí, de alguna manera, como por ejemplo Eslovaquia, que bajo el mandato, ¿no?, del primer ministro Robert Fico, también se oponen a la entrada de Ucrania a la OTAN. Es decir, Estados Unidos, Alemania, Hungría también se opone a la entrada de OTAN, se pone a la entrada de Ucrania a la OTAN. Eslovaquia, y es que aunque muchos países no lo digan, se dan cuenta de que permitir que Ucrania pueda entrar a la OTAN, un país que está en guerra, un país que prácticamente Rusia nunca va a permitir que Ucrania entre en la OTAN, así esta guerra dure 10 años, 20 años, Rusia no va a permitir que Ucrania entre en la OTAN. Pero Zelensky, el mismo que dijo hace un par de días que entregaría los territorios a Rusia, que renunciaría a los territorios que Rusia reclama si lo dejan entrar en la OTAN, hoy, pues, en un giro total decía que Ucrania nunca aceptará ser miembro parcial de la OTAN. Recuerden que hace un par de días decíamos aquí en nuestro canal precisamente que Zelensky había aceptado que se le podían dar los territorios a Rusia siempre y cuando la parte de Ucrania que no es controlada por Rusia
pues entre en la OTAN. Así decía el comunicado, así lo dijo en una entrevista con Sky News, pero como pueden ver, este señor que está aquí, un día dice una cosa, otro día dice otra, 2 días después cambia de nuevo de opinión y al tercer día vuelve a decir lo mismo que antes. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que no se le puede creer a este tipo de personas, no se le puede creer a un señor como Volodymyr Zelensky. Decía Zelensky que la invitación a la OTAN debería extenderse a todo el territorio de Ucrania dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas. Sí, así lo dijo. Ucrania nunca reconocerá la ocupación rusa de territorios ucranianos y no aceptará ser miembro de la OTAN solo para una parte del territorio. ¿Sí? Al mismo tiempo, según él, no puede haber una invitación a la OTAN solo para una parte de Ucrania, porque esto se convertirá en un reconocimiento automático de que todos los demás territorios no solo estarán en peligro, sino que también llegarán a ser tales que ya no podrán convertirse en territorios ucranianos. ¿Sí? Así lo decía Zelensky. Ucrania nunca aceptará esto. Si se trata de una invitación, será para todos los territorios. Ahí lo pueden ver. Hace un par de días declaraba abiertamente, le entregamos los territorios a Rusia, renunciamos a los territorios, ¿sí? Al menos no por la vía militar lo podemos recapturar, pero nos deben dejar entrar en la OTAN a la parte de Ucrania que no sería controlada por Rusia. Al menos con esta imagen que tenemos aquí, supuestamente toda esta zona que no está controlada por Rusia, según Zelensky, quería entrar en la OTAN, ahora no, ahora dice que toda Ucrania va a entrar en la OTAN. Bueno, son las cosas de este señor que nadie entiende, pero que también lo que está haciendo es jugar, está haciendo un juego prácticamente. Es un señor actor, no se le puede decir, es muy bueno como actor, malo como estadista, pero muy bueno como actor, y la realidad es que está intentando perturbar las negociaciones Zelensky. Esta es la realidad, está intentando perturbar las futuras negociaciones, y esto no lo digo yo, no lo dice Frente Militar, lo dice la revista Le Parisien, revista francesa, ¿sí? Expresado por el ex jefe de la misión militar francesa ante la ONU, el señor Dominique Trinquant. ¿Qué decía el señor Dominique Trinquant? Pues, cuando anuncien de antemano cómo deberían terminar las negociaciones, por ejemplo, con la devolución de los territorios perdidos, no podrán involucrar al señor Putin en estas negociaciones. Esto es completamente irreal. Según el señor Dominique Trinquant, ex jefe de la misión militar francesa ante la ONU, la OTAN es la razón por la que Rusia ha iniciado esta guerra, o según lo que dice él, es la razón que Rusia utiliza como justificación para la guerra. Por lo tanto, involucrar a la OTAN en la discusión solo agrava la situación para la parte rusa y se necesitan 2 para negociar. Ahí lo pueden ver, queridos amigos. Quizás el objetivo era mostrar que el señor Putin no quiere negociar y rechaza todas las propuestas. También caracteriza la declaración de Zelensky como una admisión de la derrota, ya lo explicábamos ayer, y lo repetimos hoy, una admisión de la derrota y una incapacidad para evaluar con seriedad la realidad y proyectarla hacia el futuro. Al mismo tiempo, cuando Zelensky dice que quiere detener la fase caliente de la guerra, tiene razón. No podemos continuar con el mismo espíritu, de lo contrario, la juventud ucraniana será destruida. Y esto lo dicen varias personas en el mundo, lo dicen varios dirigentes, lo dicen varios líderes mundiales. La juventud ucraniana va a ser completamente destruida de seguir con esta guerra. Al parecer a este señor no le importa, sus hijos están a salvo, su esposa también, están incluso fuera del país, él tiene sus mansiones, su gabinete tiene sus mansiones, y bueno, lamentablemente son otros los que ponen la carne de cañón, familias enteras destruidas, soldados que no quieren pelear pero que son llevados a la fuerza, ciudadanos ucranianos que son movilizados forzosamente y llevados al campo de batalla. Nada de esto ha dado resultado. A Zelensky le han dado todo tipo de armas y está simplemente jugando su juego. Una vez más, está tratando de jugar, ¿sí? Y tratar de perturbar las negociaciones o las hipotéticas negociaciones, podríamos decir, pero realmente no se le puede creer a este tipo de personas, no se le puede creer a Zelensky, y mucho menos a la OTAN, ¿no? Bien, también tenemos otras informaciones interesantes, y es que inmediatamente después de la victoria, el señor Trump llamó a Orbán varias veces para hablar sobre Ucrania. Recuerden que en las elecciones realizadas el 5 de noviembre, pues salió electo y abrumadoramente el señor Donald Trump, que tiene muy buenas relaciones con el primer ministro húngaro Viktor Orbán, ¿sí?
Lo cierto es que Trump llamó a Orbán varias veces, ¿sí? Con el cual mantiene muy buenas relaciones, y el nuevo presidente de los Estados Unidos pidió a Orbán, aquí está Víctor Orbán, pidió al primer ministro húngaro que expresara su opinión sobre varias cuestiones específicas relacionadas con el acuerdo ucraniano. Esto lo informaba el servicio húngaro Radio Liberty, citando varias fuentes, ¿no? Nunca antes había sucedido que un presidente estadounidense hubiera negociado con el primer ministro húngaro varias veces en un mes. Trump estaba interesado principalmente en lo que pensaba Orbán sobre el inminente fin de la guerra y qué calendario veía para un acuerdo. Según otra fuente, el presidente electo estaba aprendiendo cómo Orbán evaluaba la capacidad de Rusia para continuar la guerra y cuán resistente era el poder de Putin ante los desafíos de la guerra. Todo esto lo conversó varias veces Donald Trump en el último mes con Víctor Orbán, luego de haber salido electo como presidente de los Estados Unidos. El primer ministro húngaro dijo anteriormente que Rusia tiene desproporcionadamente más recursos para continuar la guerra en comparación con Ucrania, lo que está muy cerca de las ideas de Trump. Como resultado de estas conversaciones, Orbán podría emprender otra misión de mantenimiento de la paz antes de la cumbre de la Unión Europea en diciembre. Los expertos sugieren que el primer ministro húngaro podría presentar ciertas propuestas a los partidos en nombre de Trump. Interesante estas ideas, ¿no? Esto que planteaba el ministro Víctor Orbán, primer ministro de Hungría, y que, como saben, en algún momento Orbán decidió por su cuenta realizar una gira por China, Rusia, incluso Ucrania, tratando de buscar la manera de lograr la paz. Eso fue antes de agosto, antes de que Ucrania lanzara la operación en Kursk. Recuerdo que Víctor Orbán había hecho todo lo posible por llegar a impulsar negociaciones de paz, pero fue bastante criticado por los demás países de la Unión Europea. O sea, cuando me refiero a los países, me refiero a los líderes de los gobiernos de la Unión Europea. Fue muy criticado, la verdad, muy criticado incluso por el Parlamento Europeo, muy criticado por Borrell, muy criticado por Charles Michel, muy criticado por la tristemente célebre Ursula von der Leyen. Así que imagínense, ¿no? Veamos qué puede salir de todo esto. Lo cierto es que Trump ha tenido muchos más contactos con Orbán que con cualquier otro primer ministro de la Unión Europea en todo este tiempo, ¿sí? Bien. Bueno, tenemos una noticia muy interesante que publicaba hoy Financial Times, la cual era también divulgada por el medio ucraniano Unia. En el año 2024 desertaron más soldados ucranianos que en los 2 años anteriores de la guerra. Esto lo decía el periódico Financial Times, ¿no? El fuerte aumento de las deserciones en Ucrania coincide con el rápido avance de los rusos en el frente. En los primeros 10 meses del año 2024 desertaron más soldados ucranianos que en los 2 años anteriores de guerra. Es decir, lo que nos está expresando, tenemos el año 2024, el año 2023 y el año 2022. Lo que nos está diciendo es que sumados, el año 2022 y el año 2023 no alcanzan la cifra de soldados ucranianos que han desertado de las filas, ¿sí? Comparado con solo los 10 primeros meses del año 2024, ¿sí? La publicación recuerda que a finales de octubre cientos de soldados de infantería de la 123 Brigada TRO abandonaron voluntariamente la unidad militar en Uledar, en la región de Donetsk. Algunos soldados regresaron a la región de Nikolaev, donde organizaron una protesta pública exigiendo más armas y entrenamiento para los militares. Decía así que llegaron a Uledar solo con ametralladoras. Dijeron que habría 150 tanques, pero en realidad eran 20 y no había nada que los cubriera. En total, de enero a octubre de 2024, en Ucrania se abrieron 60.000 casos contra soldados por abandonar sus unidades militares sin permiso. 60.000 casos. Imagínense. Bueno, y estos son los casos que han abierto. Si sumamos los que no han abierto, pueden llegar a 100.000 incluso de soldados que han desertado, ¿no? Bueno, soldados que abandonaban sus unidades militares sin permiso. Esto es casi el doble que en 2022 y 2023 combinados, ¿no? Así expresaba pues este medio de Financial Times, que era citado también por el medio ucraniano Unia. Muchas deserciones en el ejército ucraniano, muchas de verdad, y
la verdad es que no solo eso, ¿no? Las tropas rusas siguen avanzando con gran velocidad. Lo hemos mostrado también como parte de nuestros programas. Y otro de los medios que hablaban de la realidad que está sobre el terreno es el medio The New York Times, que expresaba que las fuerzas rusas avanzan imparables en el este de Ucrania. También otros medios como el propio medio Union expresaban que la Federación Rusa avanza a un ritmo sin precedentes, ¿sí? Un ritmo sin precedentes, calentando, entre comillas, el interés de Ucrania en las negociaciones. Es decir, como que los avances rusos en el frente, la manera tan rápida de avanzar Rusia en el frente, en diferentes partes del Donbass sobre todo, hacen que Ucrania se empiece a, pues, bueno, por lo menos pensar un poco más el tema de las negociaciones y que, como están perdiendo terreno cada día más, piensen cada vez más en, bueno, es el momento de tratar de hacer algo, porque al paso que van los rusos, ya no solamente van a llegar a Dnipro, tal vez podamos perder incluso más territorio con lo que está pasando también en otras partes del frente. Las tropas rusas se acercan a dos puntos fuertes en la región de Donetsk. En nuestro canal lo vamos a estar observando hoy. Hablan de la ciudad de Kurakovo y el pueblo de Velika Novosilka. Los analistas estiman que su caída podría allanar el camino para que los rusos se apoderen de la parte sur de la región. En este contexto, las autoridades ucranianas, preocupadas por las pérdidas, están, entre comillas, calentando cada vez más su interés en la posibilidad de iniciar negociaciones de paz con Moscú. Esto lo escribe The New York Times. Cabe señalar que desde el verano de este año, las fuerzas rusas han estado avanzando en la región de Donetsk a un ritmo no visto desde el año 2022. Así lo explica. Están avanzando en la región de Donetsk a un ritmo no visto desde el año 2022. Ahora la ciudad de Kurakovo corre especial riesgo de sufrir un ataque de pinzas, como ya lo vamos a mostrar hoy. Los rusos avanzan hacia Kurakovo desde el norte y desde el sur, como ustedes también han podido ver en nuestros mapas, y ya han entrado en las afueras. Bueno, aquí solo una corrección de New York Times. Las tropas rusas no están en las afueras, ya están en el centro de la ciudad de Kurakovo. New York Times, tienes que ver nuestro programa, ¿sí? Los analistas, los periodistas de The New York Times tienen que ver un poco más frente militar y geopolítico para que vean la realidad, ¿no? Sí es cierto que están rodeándola desde el norte y el sur, pero también es cierto que las tropas rusas ya están en el centro de la ciudad. Como se señala en el Centro de Investigación para Estrategias de Defensa, este asentamiento es un centro logístico crítico, y hablan sobre todo del asentamiento de Velika Novosilka, donde los rusos avanzan hacia el pueblo de Velika Novosilka, ¿no? Y bueno, Velika Novosilka es un centro logístico crítico para las fuerzas ucranianas. Recuerden que, queridos amigos, la importancia de Velika Novosilka, además de que es un centro logístico, también es un punto simbólico, ¿sí? ¿Por qué? Porque Velika Novosilka fue uno de los puntos de partida de la contraofensiva ucraniana en el verano de 2023. Contraofensiva que solo capturó Urezhaine y Staromayersky. Por si no lo saben, ¿no? Solo eso. Pero bueno, Velika Novosilka, repito, desde ahí partieron las tropas ucranianas para la ofensiva al sur, ofensiva totalmente fracasada del gobierno ucraniano en el año 2023. Y bien, amigos, con esta información nos vamos ya al campo de batalla. Tenemos mucha información que compartir con ustedes de lo que está pasando en el campo de batalla. También vamos a hablar de lo que está pasando en Georgia, un poco de lo que está pasando en Siria. Pero antes de irnos a todo eso, pues no olviden dejar su like, no olviden comentar en la caja de comentarios. Y lo más importante, no olviden suscribirse a Frente Militar y Geopolítico para que de esta manera les lleguen las notificaciones de cada uno de los videos que estamos subiendo prácticamente de manera diaria, ¿sí? A todos ustedes que les gusta nuestro contenido, pues suscríbanse a Frente Militar y Geopolítico. Recuerden que estamos dejando el link de PayPal para todas aquellas personas que quieran o deseen apoyar económicamente a nuestro canal, y también estamos dejando, por supuesto, nuestro link del canal de Telegram para todas aquellas personas que quieran sumarse a nuestro canal de Telegram, donde colocamos muchísima información relevante y muchas veces esta información es prácticamente en tiempo real. Al minuto de lo que está ocurriendo, llega la información y prácticamente nosotros la publicamos en nuestro canal de Telegram, por eso muchas personas se enteran antes que otros, ¿no? Luego, no importa, de todas maneras, nosotros la abordamos un poco más en nuestros directos. Dicho todo esto, queridos amigos, pues
Pues nos vamos al campo de batalla porque tenemos muchísima información que compartir con ustedes y nos vamos directamente a la geografía ucraniana. Repito, mucha información que compartir con ustedes. Bueno, voy a comenzar por la región de Kharkov. Quiero comenzar por la región de Kharkov porque pasan los meses, pasan los días y noto que hay muchos movimientos en la región de Kharkov, ¿sí? Pero movimientos que está realizando el ejército ruso. Recuerden que la región de Kharkov es un oblast, o sea, la región, el oblast en general es un oblast inmenso, muy grande. Miren todo lo que abarca. Aquí comienza el oblast de Kharkov, toda esta zona que está aquí, que estamos tratando de mostrar con el cursor, y llega hasta este punto que está aquí. Hay una parte de Kharkov que es controlada por Rusia, que es la parte al norte de Kupiansk, también la flor de Pichane, hasta la división con Lugansk, y también, por supuesto, las localidades de Lysyk y Volchansk. Con respecto a Lysyk y Volchansk, es cierto que hace bastante tiempo que no tenemos una actualización fundamental, más allá de las bombas FAB que caen sobre Volchansk y que Rusia lanza, sobre todo las bombas FAB 3000, pero las tropas rusas han mantenido sus posiciones tanto en Lysyk como en Volchansk, sin posibilidad de que Ucrania retome estos territorios. Esto es una realidad. También es cierto que las tropas ucranianas han intentado infructuosamente irrumpir en la frontera rusa y avanzar hacia Belgorod. En algún momento lograron incluso irrumpir, fueron expulsados y trataron por todos los medios los ucranianos de lanzar una operación para asaltar Lysyk, pero por detrás no resultó tampoco. Y bueno, no tenemos mucha información más allá del día a día. El bombardeo de las posiciones ucranianas, ya sea con bombas FAB, ya sea con artillería, ya sea con drones FPV. Lo cierto es que un pequeño grupo de tropas rusas, el grupo del norte, en este caso Sever, que hay que reconocerlo, gran parte de este grupo se dirigió a Kursk para defender Kursk. Pero la mayoría de este grupo, o sea, un pequeño número de las tropas del grupo norte Sever se han quedado aquí, repito, un número bastante reducido, y han podido resistir los embates de las tropas ucranianas que han tratado por todos los medios de expulsarlos de ahí, pero no lo han logrado. Ahora, ¿por qué comienzo hablando de esto? Porque lo que voy a decir a continuación tiene mucha relación con lo que va a pasar o lo que podría pasar en el futuro. Y me voy a dirigir al norte de la ciudad de Kupiansk, sí. Porque están sucediendo muchas cosas en los últimos días que llaman bastante la atención. Primero, vamos a observar que días anteriores las tropas rusas habían logrado desembarcar al oeste del río Oskil, en la margen occidental del río Oskil, por la localidad de Brokhnishne y al sur de Novolinsk, esta localidad que está aquí. Las tropas rusas lograron desembarcar y ocuparon una cabeza de puente en la zona boscosa. No hemos recibido más información de este particular. Pero sucede que hoy los medios ucranianos comenzaron a hacer saltar las alarmas porque las tropas rusas han logrado desembarcar otro grupo de tropas y ahora un grupo de tropas más importante, más numeroso, al sur de la localidad de Borishna, esta localidad que está aquí, Borishna. Y esto sucedió en un breve tiempo donde las tropas rusas se las arreglaron con botes, ¿sí?, para cruzar completamente el Oskil en esta dirección y también cruzarlo en esta dirección y establecer una importantísima cabeza de puente para cortar la carretera P79 que une la localidad de Borishna con la zona de Kupiansk. Importante este movimiento y los medios ucranianos comenzaron a divulgar la información de esta manera. Ahí están las flechas que lo nombran. Y publicaban esto. Las tropas rusas en barcos cruzaron el río Oskil en otro lugar cerca de Kupiansk, más allá de Masyutovka. En Masyutovka ya se ha formado la segunda cabeza de puente de las Fuerzas Armadas rusas en la orilla occidental del río Oskil, escribe el recurso analítico militar ucraniano Deep State, que es este recurso que está aquí. Ahora las tropas rusas están intentando afianzarse al sur de Burishnaya. Los combates también continúan en la cabeza de puente cerca de Novolimsky. Las Fuerzas Armadas rusas intentan llegar a Figolovka. Este era el comunicado, ¿no?, del medio ucraniano, del Deep State. Regresamos al mapa. ¿Y qué es lo que está sucediendo? ¿Y por qué están tan preocupados los ucranianos? Bueno, primero, están preocupados por varias cosas. Una,
Las tropas rusas están cruzando el Oskil con tremenda facilidad, ya lo han hecho varias veces en varias zonas y están estableciendo cabezas de puente. Estas cabezas de puente que está estableciendo el ejército ruso, pues hay que prestarle mucha atención. Toda una zona que las ha acercado a la carretera P79, donde ya al parecer esa carretera está cortada. Y ojo con esto, aquí se encuentra la localidad de Borishna. Esta localidad, con las tropas que desembarcaron al norte hace un par de días, más estos desembarcos que está haciendo el ejército ruso en esta dirección, pueden rodear en primer lugar la localidad de Borishna. No solo eso, las tropas rusas podrían utilizar estas 3 cabezas de puente para moverse hacia la localidad de Fiolivka. Y aquí es donde empiezan los problemas para el ejército ucraniano. Si bien las tropas ucranianas, cuando las tropas rusas comenzaron a avanzar por la región de Kharkov y vieron este sistema, las tropas ucranianas rápidamente trataron de construir un sistema de fortificaciones establecido desde el sur de Volchansk hasta la parte norte de Kupiansk. Bueno, el otro sistema de trincheras de verdad poderoso está construido precisamente al norte de Volchansk, porque las tropas ucranianas de alguna manera creían que las tropas rusas harían algo como esto: atacar de frente, chocar con esta primera línea defensiva y luego, si se rebasaban esa, tenían que enfrentar la segunda. Bueno, déjenme decirles que eso no es lo que está sucediendo y cuidado, porque este movimiento podría permitirle al ejército ruso pues aprovechar este enorme agujero que hay en la defensa ucraniana entre estas 2 líneas defensivas o entre estas 2 líneas de fortificaciones o de fortalezas y avanzar en esta dirección y llegar incluso a perturbar la situación de las tropas ucranianas, no solo en Lysychansk, sino en la propia ciudad de Kharkov. Así que veamos qué es lo que puede pasar en el futuro. Este es uno de los movimientos que ya están haciendo saltar las alarmas en Ucrania. Aquí está Kharkov, aquí están las ciudades de Lysychansk. Veamos. Y no solo eso, con estos movimientos, muchos también plantean, muchos expertos, muchos analistas creen que este movimiento es para que Rusia pueda rodear Kupiansk, pero viniendo por detrás. Veamos las maniobras aquí, cuáles serían. Veamos cuál es la idea de los mandos o del alto mando ruso en esta dirección, pero me llama poderosamente la atención de cómo las tropas rusas están desembarcando y desembarcando con tremenda facilidad, sin apenas resistencia, y establecen cabezas de puente para después veamos los próximos movimientos que podrían realizar. Así que desembarco ruso en el norte de Kupiansk, en estas direcciones, aquí lo he expresado también sobre Maps, y nos queda pues ver qué más información tenemos al respecto en las próximas horas. De aquí nos vamos a mover un poco más a lo que está pasando en Kupiansk. La información que tenemos es realmente que se están dando de verdad muy fuertes combates en la ciudad de Kupiansk. Las tropas rusas habían logrado avanzar en una importante zona, se habían situado justo en este punto. Se están dando fuertes combates, incluso estamos dibujando todo esto como una zona gris, porque en realidad eso es lo que parece. Se están dando muy fuertes combates, muy duros combates en esta región. Incluso hay medios que hablan de pequeños avances del ejército ruso en movimiento hacia el oeste, pero bueno, deberíamos confirmar un poco más esta información. Se habla de que las tropas rusas de esta posición se movieron un poco más hacia el noroeste, lo cual tiene mucho sentido con lo que está pasando al norte. Veamos qué es lo que puede suceder, pero repito, muy pocos medios hacen eco de que hayan avances de uno u otro bando con respecto a lo que está pasando en la propia ciudad de Kupiansk. Fuertes combates, pero solo les puedo decir que la parte norte de Kupiansk sí está bajo control del ejército ruso y las tropas ucranianas tratan de expulsar a las tropas rusas que están pues tratando de asaltar estas posiciones dentro de la importantísima ciudad de Kupiansk. De aquí nos vamos a mover a lo que está sucediendo en Chasiv Yar, porque no tenemos, digamos, desde hace días informaciones interesantes que mostrarles. Sin embargo, llegó el momento de mostrar esta vez informaciones interesantes. Y recuerden que desde hace bastante tiempo las tropas rusas están tratando de asaltar la planta de refractarios, esta zona industrial donde se esconden las tropas ucranianas en los edificios de gran altura sobre Chasiv Yar. Esto hasta ahora no ha sido posible. Las tropas rusas, cierto es que bombardean las posiciones del ejército ucraniano en todas estas direcciones. Imágenes de esta tenemos de todo tipo, eso sí, pero no tenemos confirmación de asaltos mecanizados, asaltos, digamos, un poco más ligeros, asaltos de la manera en que Rusia sabe hacerlo. No hemos tenido información al respecto. Sí tenemos información del bombardeo de las posiciones ucranianas con los drones FPV, con las bombas FAB, con la artillería, con los Lancet, bueno, con todo lo que tiene Rusia. Sin embargo, no tenemos información de
digamos que las tropas rusas han podido asaltar en mayor medida las posiciones en la planta. Sin embargo, hoy llegaba una información importante, interesante, que mostraba el medio Dikhem, que expresaba que las tropas rusas habían podido avanzar por esta zona donde está la zona de las colinas, ¿no? Se encuentran al norte. Esto es algo que hemos mencionado varias veces. Las tropas rusas deberían empeñarse y deberían concentrarse en avanzar por la zona de los flancos, siempre sabiendo que asaltar Chasiv Yar de frente es muy, muy complicado. Así que lo mejor es la maniobra que están haciendo y que les ha dado resultados también en Kurakovo, por supuesto, en las maniobras para capturar Selidove, para capturar Ocheretini, todas estas maniobras realizadas para incluso capturar Uledar por los flancos, todo en un movimiento por los flancos creo que le daría mucho más resultado al ejército ruso, y esto es que al parecer lo que van a tratar de hacer, si bien asaltar la propia ciudad de la zona industrial de Chasiv Yar es bastante complejo. Pero bueno, decía el medio Dikhem.ru, como podemos ver, que las tropas rusas en esta zona de las colinas pudieron avanzar en esta dirección, y esto tal vez cumple un poco más con lo que estamos planteando de la posibilidad de que Rusia avance un poco más en profundidad por la zona de los flancos. También nos llegaban imágenes de otro tanque ucraniano que fue destruido en las últimas horas por parte del ejército ruso, que tiene ojos en toda la parte norte, sur y oeste de la ciudad de Chasiv Yar, y aquí podemos ver el momento en que es impactado este tanque, destruido por las tropas rusas, ¿sí? Los tanques ucranianos también sufren los embates de la artillería rusa y del bombardeo ruso. De aquí nos vamos a ir a otra parte del frente que realmente está que arde, y vamos a llegar a lo que está pasando alrededor de la ciudad de Pokrovsk. Llegamos a Pokrovsk, tenemos mucha información que compartir con ustedes. Aquí está Pokrovsk, importante lo que les voy a comentar a partir de ahora, porque las tropas rusas, el ejército ruso, sigue haciendo pequeños avances, pero no son cualquier tipo de avances, son avances muy bien pensados, y ahora les vamos a explicar por qué. Diferentes medios en las últimas horas están reportando la velocidad de los avances del ejército ruso en diferentes zonas al sur de Pokrovsk. Vamos a situarnos en un área donde desde días anteriores el avance viene de manera muy progresiva, Vishneve, Grigorivka, Novolexivka, un poco más al norte Shokte, y llegamos a este punto que está aquí, donde las tropas rusas apenas hace 48 horas se habían posicionado en este punto que está aquí. ¿Qué ha sucedido en las últimas horas? Bueno, en primer lugar, las tropas rusas capturaron completamente la localidad de Shokte. Esta localidad que está aquí fue completamente capturada. Vamos a quitar la flecha para que vean el nombre. Shokte, completamente capturada por las tropas rusas, en un movimiento que se empezó a hacer primero, como les decía, desde el sur, pero también se empezó a hacer por la vía férrea, algo que le ha sido muy exitoso al ejército ruso. Desde este punto aquí, las tropas rusas siguieron avanzando y terminaron por capturar Shokte. Vamos a detenernos en este punto aquí, y luego las tropas rusas terminaron por avanzar al sur de Shokte. Esto era confirmado por el medio Surya Maps, que así lo mostraba, el avance ruso al norte de Shokte, pero también al sur, como lo pueden ver aquí. Lo cual era confirmado por otros medios, como el medio Dikhem, de esta manera, y también el medio de Deep State, el propio medio ucraniano, que así lo confirmaba, ¿no? Bien, vamos a regresar a la imagen de Surya Maps y vamos a posicionarnos en este punto. Las tropas rusas han tratado de avanzar en esta dirección. Ahora, ¿qué es lo que les hemos venido explicando en diferentes programas? En primer lugar, con la caída de Shokte, el ejército ruso puede hacer dos movimientos importantes. Al parecer se están moviendo, tal y como habíamos anticipado, van a tratar de hacer una maniobra que les permitirá alcanzar la localidad de Novoputiniska o Novopustinka, que está ahora mismo siendo asaltada por el ejército ruso, según comentan diferentes medios, ¿sí? El asalto a Novopustinka ya comenzó, ¿sí? Esta localidad que está aquí, Novopustinka. Las tropas rusas ya comenzaron a asaltar Novopustinka. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, primero, proteger el oeste de todos estos movimientos, avanzar hacia la localidad de Novotroyske en este punto, ¿sí? Esta es la idea del ejército ruso, avanzar hacia Novotroyske, posicionarse aquí y tratar de resistir cualquier intento de Ucrania de poder expulsar a las tropas rusas de esta dirección, proteger el flanco este. Y el otro movimiento, por eso la importancia de la caída de Shokte, es el movimiento que va a hacer Rusia también hacia el norte, tratando de avanzar hacia la localidad de Shevchenko. Si cae la localidad de Shevchenko, sería el comienzo de la batalla oficialmente, el comienzo de la batalla oficial por la ciudad de Pokrovsk. Esto se ve también
influenciado por los avances del ejército ruso desde Lizivka en una maniobra que les permitiría cubrir toda esta zona que está aquí. Es decir, que los movimientos están planteados, las tropas rusas tratarán de avanzar hacia Shevchenko, tratarán de avanzar también sobre la localidad de Novotroitsk, y de caer Novotroitsk no solamente protegerían completamente todo el flanco oeste, sino que ya saben ya lo que significa esto, ¿verdad? Están conscientes todos lo que significa que caiga Novotroitsk. De aquí hacia Dnipropetrovsk es bueno, no voy a decir un paseo, pero sí es una distancia bastante corta hasta el Oblast de Dnipro. Así que esto plantea, repito, una disyuntiva para el ejército ucraniano: o proteger Pokrovsk con uñas y dientes, o simplemente concentrarse en proteger las fronteras de Dnipro. Veamos qué es lo que puede suceder, pero bueno, no solo como comentaba Surian Maps, que nos mostraba el avance al norte, también comentaba el avance sobre la localidad de Pustinka. Aquí lo confirmaba también, o Pushkine, quise decir Pushkine. Esta es la localidad de Pushkine, que comentaba el medio de Deep State que las tropas rusas habían entrado también al sur en Pushkine. Esto era confirmado por el medio Diken. Aquí está Pushkine, o Pushkino, como quieran llamarlo. Y esto confirma también los avances que ha venido realizando en las últimas horas el ejército ruso en maniobras que todas me parecen imparables en esta dirección, al sur de Pokrovsk. A punto de comenzar la batalla por la ciudad de Pokrovsk. Un poco más al sur tenemos muchísimas informaciones de lo que está pasando en la ciudad o alrededor de la ciudad de Kurakovo. Primero, les quiero mencionar lo que está sucediendo al norte de la represa y otro tanto de lo que está sucediendo al sur, en la propia ciudad de Kurakovo. Al norte de Kurakovo se encuentra este importante embalse que está aquí, y al norte se encuentran las localidades de Novoilinka y Berezky. Siempre dijimos en nuestro canal que luego de la caída de Berezky, las tropas rusas iban a tratar de avanzar en esta dirección y iban a tratar de asaltar el poblado de Stary Terny. Vamos a ver la importancia que tiene el poblado de Stary Terny, aunque puede ser que los que solo los que solo plantean que son pequeñas localidades no son capaces de ver más allá de esto, y no se percatan de que hay pueblos que son bien pequeños, pero que estratégicamente son muy importantes. Y uno de esos pueblos es Stary Terny. Ahora lo vamos a mostrar. Primero, permítanme decirles que los propios medios ucranianos confirmaban hoy un movimiento por parte del ejército ruso que se realizó en dos direcciones. Luego de la captura de todo el tramo de vía férrea que faltaba, las tropas rusas desde este punto siguieron avanzando y terminaron de capturar la parte norte o noroeste de la localidad de Berezky, bordeando toda esta carretera llamada Berejova, ¿no? Esto era confirmado por el medio de Deep State. Recuerden que es un medio ucraniano que trabaja para el Ministerio de Defensa de Ucrania. Las tropas rusas lograron capturar todo este espacio operacional al norte de la localidad de Berezky, ¿no? Básicamente se refieren a este punto que está aquí. Esto es lo primero. No es lo más importante, pero sí es lo primero que voy a actualizar en el mapa, ¿no? El avance del ejército ruso en esta dirección. Lo más importante es lo que les voy a comentar ahora. Aquí se encuentra la localidad de Stary Terny, que comienza desde aquí. Es una localidad bastante peculiar. Fíjense que es una localidad muy alargada y llega hasta estos caseríos que están al oeste. Bueno, lo que ha sucedido en las últimas horas es algo impresionante. Las tropas rusas, en este caso la Brigada 114, bajo el mando del coronel general Borbichev, avanzaron por el norte de una manera bastante rápida y se ubicaron en este punto que está aquí, prácticamente capturando por completo Stary Terny. Muchos preguntarán, ¿a qué se debe este avance tan rápido del ejército ruso en esta dirección? Y se debe a varias cosas. Una, recuerden que días anteriores esta presa que está aquí fue volada, o sea, esta represa fue volada. Al ser volado este dique, pues el agua comenzó a correr. Miren aquí la represa, evidentemente. Al volarse esta represa aquí, el agua comienza a inundar todas estas zonas y muchas tropas ucranianas quedaron rodeadas. Ahora, les decía, ¿cuál es la importancia de Stary Terny? Bueno, ahora mismo se lo vamos a decir. Pero primero, permítanme actualizarles el mapa con la información de los reportes que nos traen diferentes medios. Primero, Diken.ru mostraba un avance del ejército ruso en esta dirección. Era confirmado de esta manera, pero después una lluvia de medios comenzaban a actualizar mucho más la información sobre lo que estaba pasando alrededor de Stary Terny y mostraban esto. Las tropas rusas llegaron hasta el corazón de Stary Terny. Aquí está el movimiento y finalmente Anatoly Radov daba la estocada final y las tropas rusas estaban prácticamente, lo que quedaba era por capturar solamente unos pequeños caseríos al oeste para capturar completamente la localidad de Stary Terny. Esta es la localidad de Stary Terny, como les decía, una localidad bastante peculiar, es un poco alargada en su
en sus dimensiones, y lo que ha sucedido es esto que les vamos a actualizar. Las tropas rusas han capturado prácticamente toda la localidad y ahora van a ver lo que les decía de la importancia desde el punto de vista estratégico que tiene esta pequeña localidad, pequeña pero importante. ¿Cuál es la importancia estratégica que tiene esta pequeña localidad de Stary Terny? Si se dan cuenta, se encuentra al sur de todo este caldero donde están las tropas ucranianas. Las tropas rusas desde aquí se pueden mover perfectamente al norte y pueden cerrar, ¿sí? Pueden cerrar el cerco o todo este caldero, ¿sí? Con los movimientos de las tropas rusas que vienen desde Sonzivka, que prácticamente están esperando porque las tropas rusas que vienen del sur puedan conectar con ellos. Esta es la primera gran ventaja que tiene capturar Stary Terny. La otra gran ventaja es que las tropas ucranianas que están aquí también fueron afectadas por las inundaciones de la voladura del dique, ¿no? Para que el agua empezara a inundar toda esta zona. Y aquí estas tropas también están semi-aisladas. ¿Qué quiere decir eso? Si cae Stary Terny, no va a ser muy difícil para Rusia avanzar en esta dirección, ¿sí? O sea, en esta dirección. Ahora, ojo con esto. Las tropas ucranianas evidentemente están montando defensas, pero no son suficientes. Tienen que montar defensas en un tiempo muy rápido. Esto va a posibilitar que las tropas rusas lleguen a este punto. ¿Y cuál es el problema con esto? Bueno, el problema con esto para Ucrania es que ya aquí estaría controlada la carretera H-15, que permitiría a las tropas rusas, ya saben, ¿no? Aquí está la ciudad de Kurakovo, y esto permitiría evidentemente que las tropas rusas puedan, pues, aislar completamente Kurakovo desde su frontera occidental, desde el oeste, en una maniobra impresionante, interesantísima, y esto daría el traste con la caída total de la ciudad de Kurakovo. Sin duda alguna, eso sería una interesantísima maniobra, por eso Stary Terny es tan importante. Así que vamos a darle, como siempre, seguimiento a todo lo que está ocurriendo aquí. Importante movimiento y sería una importante captura por parte del ejército ruso por toda la ventaja o todas las ventajas que trae. Principalmente precipitaría la retirada del grueso de las tropas ucranianas en esta dirección, que tendrían que, pues, esconderse en Shevchenko, y permitiría al ejército ruso avanzar sobre el oeste de Kurakovo. Y ya que hablamos de la ciudad de Kurakovo, las tropas rusas en Kurakovo están presentes. Hay informaciones de todo tipo, no hay duda de que las tropas rusas están en el centro de Kurakovo. Hoy llegaban imágenes importantísimas que mostraban no solo las maniobras que había realizado el ejército ruso dentro de Kurakovo, imágenes para asaltar la ciudad de Kurakovo, rendiciones de soldados ucranianos, rendiciones, repito, de soldados ucranianos que se rinden. Creo que es la mejor decisión que pueden tomar, y vemos 1, 2, 3 soldados ucranianos que se rinden por sus vidas. Las tropas rusas ocupan las posiciones, y no solo eso, la tricolor, miren aquí, la tricolor, vamos a dejarla aquí un momento, la tricolor rusa ondeando en el centro de Kurakovo. Para todos aquellos que, bueno, no creían que Rusia había alcanzado el centro de Kurakovo, una imagen, un video dice más que 1000 palabras. Aquí se está quitando la bandera ucraniana, ¿sí? Y se iza la bandera rusa en el centro de Kurakovo, no hay dudas ninguna. Ahí la tenemos, la tricolor una vez más ondeando, y ahora en el centro de Kurakovo, en las narices del ejército ucraniano. Estos son los 3 soldados que se rindieron. No vamos a poner eso mucho tiempo, recuerden, para no ser censurados. Y bueno, ya que estamos hablando de Kurakovo, hay importantes noticias de lo que está pasando al sur. Las tropas rusas están por capturar este distrito que está aquí, que es el distrito de Yuzhny, el microdistrito de Yuzhny, y justo en este punto hay una maniobra interesante realizada por el ejército ruso en las últimas horas. Si bien las tropas rusas están avanzando desde el norte para tratar de capturar completamente este microdistrito, que es muy importante, este grupo de edificios, zona residencial, las tropas rusas en las últimas horas también han avanzado desde el sur. ¿Para qué? Para tratar de rodear este distrito, y no solamente el distrito, sino toda esta zona operacional, o todo este espacio operacional que ahora mismo está como una zona gris. ¿Por qué? Porque sin duda alguna las tropas rusas también tratarán de avanzar desde aquí. O sea, la suerte de este distrito está prácticamente echada. Y vamos a mostrar lo que nos dicen diferentes medios, como el medio Suryan Maps, que mostraba estos avances del ejército ruso al sur de Yuzhny, tal y como los estamos mostrando nosotros. Lo confirmaba también el medio de Dicken de esta manera. Y bueno, todos estos medios coinciden en que las tropas rusas avanzan imparables hacia este punto que está aquí. Vamos entonces a actualizar el mapa en esta dirección, y todo parece indicar de que las tropas rusas han ocupado todo este sistema de trincheras y fortificaciones en prácticamente muy poco tiempo. Y ojo, queridos amigos, quiero hacer hincapié en esto.
Estas son, si se dan cuenta, esto que ustedes ven aquí, no es que esto son fortalezas. Miren cuántas fortalezas han sido sobrepasadas por el ejército ruso de manera tremenda, una velocidad tremenda. Miren aquí estas fortificaciones construidas desde el año 2014. Miren cómo todo esto ha sido rebasado, atravesado, sobrepasado por el ejército ruso de una manera increíble, lo cual hace creer que se está desmoronando completamente este frente. Y bueno, las tropas rusas dirigen ahora sus esfuerzos en terminar de capturar el último microdistrito al sur para avanzar firmes sobre la vía férrea y tratar de asaltar las posiciones ucranianas en el oeste. Veamos si este es el movimiento o tal vez el movimiento es en esta dirección. Vamos a ver, pero los días de Kurakovo están también contados. Un poco más al sur tenemos también informaciones interesantes. Primero que todo, la confirmación de la caída de la ciudad de Ilinka, que cayó días anteriores. Vemos aquí incluso que el medio de Deep State lo confirmaba, y no solamente eso, sino que vemos pues la brigada, las unidades que combatieron, los regimientos que combatieron también para la liberación de Ilinka. En este caso, esta no es la brigada 114, aunque tenga la bandera roja, no es la brigada 114, queridos amigos. Como pueden ver, son unidades del 20 regimiento, del número 33 también. No es la brigada 114 la que está operando aquí, pero sí son bravos guerreros los que están operando aquí. Son miembros de la brigada Vostok, batallón Vostok, que durante mucho tiempo combatió con las milicias, o sea, como siendo parte, ¿no?, de las milicias de la República Popular de Donetsk. Aquí podemos ver parte del asalto de las tropas rusas entrando. La infantería rusa logra entrar en las posiciones ya bombardeadas previamente con la artillería, desembarca la infantería y bueno, es un video bastante largo, lo tenemos en nuestro canal de Telegram. Lo más importante es la bandera rusa o la bandera de estas unidades que son ondeadas una vez más, ondean otra vez, esta vez en el suroeste de Donetsk, acercándose a las localidades de Hanivka y la localidad de Uspenivka. Aquí está, una vez más. No voy a decir la tricolor, en este caso voy a decir la bandera de color rojo, que identifica a muchas de las unidades que combaten en esta guerra de parte del ejército ruso, evidentemente, ¿sí? Sobre todo los ex militantes de las milicias de la República Popular de Donetsk. Uno de los amigos suscriptores del canal comentaba en días anteriores que todos estos guerreros son muy buenos, muy bravos, porque son desde el año 2014 tomando mucha experiencia de combate. Pero no solo eso, también decía este amigo que muchos de los que eran niños en aquella época ahora son hombres. Recuerden que la guerra de Ucrania contra las repúblicas de Donetsk y Lugansk fue en el año 2014. Los niños que en aquella época tenían 10 años, 12, 13 años, 14, ya 10 años después tienen 20, 22, 23, 24 años. Son hombres completamente que han vivido toda esta situación del bombardeo constante de Ucrania y que por supuesto estaban deseosos de poder liberar su tierra y regresar a Rusia. Y bueno, de aquí nos movemos hacia la parte del oeste, donde hay una importante información que decirles. La situación se está precipitando estrepitosamente alrededor de Velika Novosilka. Las tropas rusas avanzan desde el sur a una velocidad sin precedentes. Recuerden que desde Velika Novosilka, ojo con Velika Novosilka porque quiero recordar esto, Velika Novosilka desde aquí, Ucrania también lanzó parte de su contraofensiva hacia el sur. Recuerden que tenía varios ejes de ataque. Uno de los principales ejes era avanzar desde Orikis y desde estas localidades hacia Robotine, Tokmak, recuerden, totalmente fracasado. Y otro de los objetivos de Ucrania en el 2023 fue avanzar desde Velika Novosilka y tratar de alcanzar Donetsk, toda esta zona de la ciudad de Donetsk. Bueno, nada de eso pudo ser. Y aquí las tropas rusas lo que están diciéndoles, bueno, ustedes no pudieron, nosotros les vamos a demostrar a ustedes lo que es un ejército de verdad. Y las tropas rusas están avanzando hacia Velika Novosilka, lograron entrar en este importante centro logístico y no solo eso, desde el sur los avances son impresionantes. Una lluvia de medios hoy ha reportado que las tropas rusas han avanzado desde el sur, primero en esta dirección, luego en esta dirección, o sea, primero lograron este avance y luego de posicionarse aquí, ocuparon toda esta zona, que es lo que está mostrando el medio de Dicken. Pero después el medio de Surya Maps y el medio de Deep State mostraban una panorámica un poco más cercana a todo lo que estaba sucediendo aquí. Y es toda esta zona que vemos aquí ha sido capturada por el ejército ruso. Toda esta zona que está aquí, que es esta que tenemos aquí, ha sido, repito, capturada
por el ejército ruso, ¿sí? Completamente capturadas, sin discusión. Las tropas rusas de manera inobjetable avanzan de manera veloz hacia Velika Novosibirsk, también por el sur. Ahora se empeñan en llegar hacia la localidad de Blagodagne para aislar completamente este punto, esta carretera T-0518 desde el sur. Las tropas rusas habían intentado hacerlo desde Urozhaine, también desde Staromayorsk, lograron incluso llegar hasta Makarivka, pero desde el sur los avances han sido muy complejos. Todo lo contrario de lo que ha pasado desde el este, donde las tropas rusas avanzan de manera firme y contundente sobre Velika Novosibirsk. Y no solo eso, sino que al norte la situación es muy crítica para el ejército ucraniano. Días anteriores habíamos visto que las tropas rusas habían capturado completamente la pequeña localidad de Rozdolne. La importancia de Rozdolne radica en que Rusia puede cortar, o ya cortó, la carretera T-0518, que aísla completamente toda esta zona de lo que está pasando al norte en las localidades de Barair, Constantinopla y Rosnev. En las últimas horas, lo que les podemos informar es que las tropas rusas no solamente habían capturado Rozdolne, sino que avanzaron en toda esta zona sur que vemos aquí y también se disponen a avanzar para la parte o están avanzando sobre esta dirección, alcanzando la localidad de Novi Comar. Esto lo confirmaban diferentes medios. Así que para esto vamos a tomar primero como referencia la información que nos trae el medio de Deep State, que mostraba esta información. Las tropas rusas avanzaron por el sur de Rozdolne y también por el oeste. Básicamente se refieren a todo esto que tenemos dibujado como una zona gris. Las tropas rusas avanzaron hacia el oeste, ya había capturado completamente Rozdolne y lo que han capturado es todo esto, toda la zona prácticamente al suroeste de la localidad de Rozdolne, un amplio avance del ejército ruso en esta dirección y también nos llegan confirmaciones de que las tropas rusas siguieron con este avance progresivo y llegaron a entrar en la localidad de Novi Comar. Noten que para hacer esto el ejército ruso tuvo que sobrepasar la carretera T-0518. Nos referimos a este movimiento donde las tropas rusas pasaron la T-0518, sobrepasaron las fortificaciones estas que vemos aquí y llegaron a entrar en Novi Comar. Esto era confirmado por diferentes medios y les traemos la información sobre todo del medio de Diken.ru que mostraba esta idea que les estamos explicando. Todo transcurre al sur de Rozdolne. Las tropas rusas cortaron completamente la T-0518. Velika Novosibirsk está completamente aislada. Las tropas rusas entraron en Novi Comar. Importante este avance del ejército ruso en Novi Comar. Cruzaron toda esta zona y ahora se disponen, por supuesto, ya Velika Novosibirsk está aislada. Yo creo que la batalla por Velika Novosibirsk no le queda mucho. La caída de Novi Comar es cuestión de tiempo. Importante avance del ejército ruso en esta dirección y nosotros, por supuesto, vamos a estar actualizando la información de esta manera. Este fue, al parecer, el avance del ejército ruso. Primero llegaron hasta la zona de la carretera y luego prosiguieron con sus avances y, en este caso, alcanzaron toda la zona norte de la localidad de Novi Comar. Impresionante las maniobras que está realizando el ejército ruso en toda esta dirección y ya saben lo que les podría lograr esto al ejército ruso, llegar precisamente hacia las fronteras administrativas de todo el Oblast de Donetsk. Queridos amigos, interesante todos estos movimientos que están ocurriendo en el campo de batalla. Pero sucede que, como ya es evidente, la gran derrota ucraniana, la gran derrota de la OTAN en Ucrania, por supuesto, este occidente enloquecido no puede quedarse de brazos cruzados y, lamentablemente, la situación en Georgia se está poniendo bastante difícil. Recuerden que Georgia ahora mismo tiene un gobierno bajo el primer ministro Irakli Kovakidze, donde han querido simplemente mantener relaciones normales con Rusia. Días anteriores, nos llegaba una información que habíamos divulgado en nuestro canal, que es esta información que está aquí, que ha sido el detonante final de una serie de protestas en Georgia para desestabilizar completamente el país y llegar a un segundo Maidán. Y aquí, como pueden ver, esta era la noticia que publicábamos el día 28 de noviembre, lo explicamos en nuestro canal. Georgia congela las negociaciones de adhesión a la Unión Europea hasta el año 2028. Según el primer ministro Irakli Kovakidze, era inaceptable considerar la integración en la Unión Europea como una obra de caridad. Esto, evidentemente, activó que los medios occidentales desestabilizaron la situación en Georgia y que se crearan protestas muy fuertes, hay que decirlo así, muy parecidas al Maidán ucraniano del año 2014. Hasta ahora, en este momento, se ven imágenes de todo tipo.
de lo que está pasando en la capital georgiana, Tbilisi. Eso que pueden ver ahí es de fuegos artificiales, ¿no? Pero estos son los protestantes en Georgia. Estos son los manifestantes, pueden ver, ¿no? Incluso, qué manifestantes tan pacíficos, ¿no? Muy pacíficos, entre comillas, ¿no? Estoy siendo irónico, por supuesto. Muy pacíficos los manifestantes en Tbilisi. Pero bueno, la situación se está desbordando. Las calles están llenas de manifestantes. Hasta ahora el gobierno, digamos, del primer ministro iraquí Kouakiksi se ha mantenido firme, no como pasó con Yanukovych en el año 2014. Vamos a ver qué es lo que sucede aquí. Georgia lo único que ha querido es mantener relaciones normales con Rusia, ni siquiera es un aliado de Rusia, pero las fuerzas especiales están tratando de aclarar la zona. Muchas protestas en Georgia, la verdad. Incluso nos han llegado comunicados de que muchos de los voluntarios en Ucrania, de muchos voluntarios georgianos que estaban combatiendo en Ucrania, se están dirigiendo a Georgia para para participar en las protestas y, si es necesario, pues derrocar al gobierno. Miren hasta dónde llega la situación, ¿no? Miren hasta dónde llega la situación tensa en Georgia, un país que tiene frontera con Rusia, que tiene relaciones en este momento normales con Rusia y que no quiere ser vasallo de la OTAN otra vez y querer empezar una nueva guerra con Rusia. Están presionando por todos lados. Hay un caos ahora en Georgia, pero también hay un caos en Siria. En Siria está pasando otro tanto. Nos vamos a mover a Siria. A los amigos que preguntaban por qué Siria era un segundo frente para Rusia, permítanme recordarles, amigos, que en Siria hay bases rusas. Recuerden también que hay 2 bases rusas importantes. Recuerden que aquí las tropas rusas también lo que hacen es reportar, los barcos rusos cuando cruzan el estrecho de aquí, del Bósforo en Turquía, para seguir su marcha, pueden también establecerse en esta base que tiene Rusia aquí. Tienen bases aéreas, por ejemplo, en Latakia. Y no solamente eso, queridos amigos. Recuerden que no solo por el tema de las bases. Gracias a las fuerzas aeroespaciales rusas y a los generales rusos que llegaron a las fuerzas sirias en el año 2015, 2016 y sobre todo 2017, las fuerzas sirias fueron capaces de triunfar en la ciudad de Alepo, expulsar a al ISIS de Palmira, incluso de las cercanías de Damasco. Hicieron retroceder al ISIS en Hama. Bueno, el ejército ruso fue el que apoyó o la Federación Rusa con sus fuerzas aeroespaciales bombardeando las posiciones, permitió que las tropas sirias recapturaran todo el territorio, prácticamente. Pero ¿qué es lo que ha pasado en las últimas horas o en los últimos días? Ya saben, las fuerzas de Hayat Tahrir al-Sham, que no es más que el Al-Nusra del año 2015, pero ahora con otro nombre, sumado a fuerzas proturcas, también, por supuesto, fuerzas de Al-Qaeda, ya saben todo esto, pues rebeldes de manera general, han lanzado una ofensiva sobre todo sobre la ciudad de Alepo y lamentablemente, hay que decirlo así, la ciudad de Alepo en este momento, por no decir totalmente, yo diría que prácticamente ha sido tomada por estas fuerzas que han lanzado este asalto desde el norte de Alepo, ¿sí? En esta dirección, no solamente desde el norte, desde el este, ¿sí? Y movimientos que también provienen desde el sur. Todo esto proviene desde la provincia de Idlib. Una cosa importante es que este movimiento ha sido bastante rápido, con grupos móviles que incluso se han movido desde el norte, ocupando zonas bien al este de la ciudad de Alepo. Y lo que quiero decirles con respecto a todo esto, ha sido muy rápido. El ejército sirio, hay que decirlo así, se retiró. Estas imágenes que vemos aquí son las imágenes de los yihadistas que han capturado incluso un sistema Panzir, han avanzado y han capturado incluso la zona del aeropuerto de Alepo. No hay dudas, Alepo ha caído. Y el ejército ruso decía, estos son los yihadistas también, no voy a poner el video completo, ¿sí? Están realmente estas fuerzas de Hayat Tahrir al-Sham, son de diferentes zonas y lo pueden ver por todas las partes, no solamente en la ciudad de Alepo, que debo decir que ya cayó, esta es la ciudad de Alepo, sino que ha sido un movimiento muy rápido que se ha movido en diferentes direcciones y han ocupado posiciones incluso bien al este de todas estas zonas, capturando importantes localidades. Otro de los movimientos importantes se produjo hacia el sur, hacia la localidad de Hama. Esta es la localidad de Hama, aquí está Hama. Y bueno, aquí no tuvieron tanto éxito, si bien lograron avanzar en los primeros días de esta ofensiva sorpresiva, si bien lograron avanzar, fueron detenidos justo en las afueras de Hama, donde el ejército sirio sí pudo combatir. Aquí está la presencia de los yihadistas de Hayat Tahrir al-Sham en todas estas direcciones, ¿sí? Que avanzan en todas estas direcciones. Y aquí fueron detenidos, ¿por qué? Porque sí dio tiempo a que el ejército sirio pues pudiera agruparse y tratar de llevar refuerzos y defender la ciudad de Hama con también grandes columnas de tanques que vamos a ver aquí,
en toda esta zona. Ahora, importante decir aquí que ha sido fundamental el apoyo del ejército de las fuerzas aeroespaciales rusas. Desde su base de Latakia han lanzado muchos bombardeos sobre las posiciones de los yihadistas de Hayat Tahrir al-Sham. Han estado bombardeando constantemente, incluso con bombas FAK-3000. Las fuerzas aeroespaciales rusas están tratando de apoyar a las tropas o al ejército sirio bajo el mando de el señor Bashar al-Assad. Y bueno, los bombardeos de las fuerzas aeroespaciales rusas son fundamentales. También están llegando refuerzos desde la frontera con Irak. Milicias chiitas afines con Irán y con Siria están viniendo desde la frontera con Irak. ¿Sí? Recuerden que Siria también tiene frontera con Irak, y desde Irán, Irak están llevando estos refuerzos a Siria para tratar de apoyar al gobierno de Bashar al-Assad, y se dirigen fundamentalmente hacia Damasco, ¿no? Bueno, aquí no de este color, sino de otro, pero se dirigen, ¿no?, a apoyar al gobierno de Bashar al-Assad y tratar de defender no solamente Hama, sino también reagruparse, porque se están reagrupando para defender completamente la ciudad de Alepo. Es decir, han sido exitosos, hay que decirlo así, en Alepo, es la confirmación que les tengo, pero no ha sido lo mismo hacia Hama, que fue el otro eje de avance. En Hama fueron detenidos, incluso hay una férrea defensa ahora mismo de la ciudad de Hama. Sin embargo, la preocupación es por los avances tan rápidos que están teniendo sobre Alepo y sus alrededores. Bueno, esa es la actualización, queridos amigos, que les traigo de lo que está pasando en este mundo tan convulso. Ha sido todo por hoy. Para mí siempre es un gusto transmitir para todos ustedes. No olviden dejar su like, no olviden comentar en la caja de comentarios, y lo más importante, suscríbanse a Frente Militar y Geopolítico. Nos vemos en un próximo programa, queridos amigos, y que Dios los bendiga a todos. Hasta la próxima.